Bienvenidas y bienvenidos al Museo de la Mujer. Este es un centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Me presento, soy Catalina y me da muchísimo gusto acompañarlos y acompañarlas esta tarde. Tenemos a una ponente increíble. Es una persona que estudió la licenciatura de Historia en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y de verdad me da muchísimo gusto poder presentarla. Y pues básicamente allá, pues en esa ciudad donde vivió, donde nació, que es la Ciudad de México, pues pasó parte de su vida. Desde 1990, pues ha residido en la ciudad de Querétaro, donde cursó la maestría en Historia en la Universidad Autónoma de Querétaro. Bueno, es miembro del Seminario de Cultura Mexicana Capital Querétaro, de la Sociedad Mexicana de Historia de Educación y de la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras. Sus líneas de investigación son la educación, las mujeres, el porfiriato y los esclavos negros y mulatos. Ha publicado libros, capítulos de libros y artículos sobre estos temas. Ha incursionado en la historia para niños y en la elaboración de guiones históricos para museos. Y pues, ¿qué más podríamos decir de esta increíble invitada? Y pues hoy nos acompaña para hablar de la delicada educación de las niñas en el Querétaro porfiriano. Así que por favor, recibamos con muchísimo gusto en este espacio a nuestra invitada. Muchas gracias. Ella es la maestra Luz Amelia Armas Briz y nos acompaña desde la Universidad Autónoma de Querétaro. Muchas gracias. Pues muchas gracias por la presentación y sobre todo muchísimas gracias al Museo de la Mujer, sí, y al FEMU o sea, es un privilegio estar aquí con ustedes celebrando, pues conmemorando el Día Internacional de la Niña, que es el día 11 de octubre, y bueno, pues con muchísimo gusto yo les comparto, ¿no? Esta investigación que yo hice y que fue, bueno, esta investigación derivó en una publicación, en un libro que se llama Niñas y Señoritas en las Aulas del Querétaro Porfiriano. Entonces, bueno, yo he seguido trabajando el tema de la educación, ahora más bien estoy trabajando a las maestras, ya no tanto a las niñas, pero bueno, muchas veces las maestras eran niñas también en esa época, ¿no? Ok, el título de esta presentación es La delicada educación de las niñas en el Querétaro Porfiriano, y bueno, pues delicada, ¿en qué sentido? Puede sonar un poco hasta sarcástico, porque bueno, pues sí, a las mujeres se les veía como algo delicado, las mujeres como menos fuertes que los hombres en todos sentidos, no solamente en fuerza corporal, sino también en fuerza espiritual, en inteligencia, etcétera. Entonces, bueno, y por otro lado, pues sí, la educación de las niñas pues era delicada porque, bueno, finalmente había que darles educación para que cumplieran un buen papel dentro de la sociedad. Esta fotografía la encontré en un bazar aquí en el centro de Querétaro y es, bueno, del Colegio Guadalupano, sí, y bueno, sí es de la época porfiriana y bueno, pues es la portada de mi libro también. Ok, bueno, el tema de la educación de la mujer es un tema que aquí en Querétaro casi no se ha tocado en la historiografía queretana. Aquí más bien han hecho estudios sobre las instituciones, la historia de las instituciones educativas, algunas como la Normal, el Colegio Civil, y se ha estudiado también mucho a las monjas dentro de los conventos y el tipo de educación que recibían esas monjas de la época novohispana, ¿no? Entonces, bueno, pues era un imperativo, ¿no? Empezar a difundir la historia de la educación de la mujer, ¿no? Y a eso me he dedicado. Entonces, bueno, si recordamos en el siglo XIX, antes del porfiriato, ¿sí? En 1867, aquí fusilaron en el Cerro de las Campanas, ¿sí? A Maximiliano de Habsburgo. Y eso tuvo, bueno, un impacto tremendo en la entidad, ¿sí? Tanto en lo, digamos, en lo económico, ¿sí? Como en lo político, por supuesto, ¿sí? Y también en lo social. Y entonces todo, o sea, la ciudad estuvo sitiada casi tres meses, no entraban ni salían mercancías, ni gente tampoco. Entonces, pues la gente adinerada de plano cerró sus casas, sí, dejó sus haciendas y se fue a vivir algunos al extranjero, otros a la Ciudad de México, y Querétaro quedó, bueno, de verdad en condiciones paupérrimas y con muy mal prestigio también porque
los liberales, sí, que bueno, finalmente fueron los liberales los que le ganaron la partida a Maximiliano, pues le echaban la culpa a Querétaro, que Querétaro, ¿no? Había estado apoyando al imperio, ¿no? Porque pues aquí se vino a resguardar Maximiliano y aquí volvió a, digamos, a reforzar sus fuerzas militares y aquí se dieron las últimas batallas, ¿no? Contra Maximiliano, pero bueno, entonces los liberales se encargaron de decir que Querétaro sí había participado más del lado conservador que del liberal, etcétera, etcétera, y bueno, lo cual no es cierto, ¿no? En realidad, pues sí ha existido en Querétaro siempre, desde el siglo XIX, un ala liberal, que han sido más el número de conservadores, sí, pero también siempre sí ha existido un partido liberal, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasó después de fusilado Maximiliano? Pues era urgente, sí, pues restaurar todos los rubros, ¿no? Y entre ellos, pues la educación pública. Entonces, se pidió que se hiciera un diagnóstico de la educación pública en ese año del 67 y la comisión que hizo este estudio, este diagnóstico fue Nicolás Campa, Hilarión Frías y Soto, un notado doctor queretano que también estuvo mucho tiempo en la Ciudad de México, y Próspero Cristóbal Vega, los tres muy enfocados a la educación. Entonces creo que fue un acierto que ellos hicieran este diagnóstico y ustedes pueden ver que el diagnóstico es terrible, ¿no? Querétaro estaba dividido en 6 distritos, como ustedes pueden ver. Ajá. Hoy son 18 municipios y el número de escuelas era pero poquísimo, ¿no? Y ni siquiera, aquí ni siquiera desglosaron si había escuelas para niñas o no, no lo sabemos. Seguramente había una que otra, pero muy pocas. Y bueno, el número de alumnos también muy pocos. Cadereyta, por ejemplo, ni siquiera mandó reporte porque Cadereyta pues estaba ya, digamos, a principios de la Sierra Gorda, ¿no? Es como camino a la Sierra Gorda, y muchas veces digamos, estos lugares, estos pueblos quedaban incomunicados, entonces era muy difícil, sí, que todo mundo acatara las órdenes, ¿no? Que se daban desde el centro, ¿sí? Entonces, bueno, pues a partir de esto, pues se tuvo que hacer una reestructuración de la educación en Querétaro. Ok, en 1869 Querétaro tuvo que dictar una nueva constitución que se adecuara a la de 1857, porque aquí en Querétaro se seguía manejando, sí, la anterior, la conservadora, ¿no? Entonces se tuvo que, digamos, hacer una nueva constitución y claro, dentro de esta nueva constitución del 69 ya se aplica el artículo 3º donde se dice que la educación debe ser, sí, laica, gratuita y obligatoria, ¿no? Y bueno, en cuanto a la educación, pues sí se hizo un nuevo plan de estudios, sí, que debía regir desde 1869 y aquí, bueno, a veces pensamos, si entre la gratuidad, la obligatoriedad y el laicismo, ¿cuál sería de las tres la más difícil, sí, de consolidar? Ajá. Y a veces pensamos que es el laicismo, ¿no? Pero en realidad no, en realidad lo que causó más discusión en el Congreso, sí, tanto en la Ciudad de México como aquí, era la obligatoriedad. Ajá. Porque muchos diputados decían que cómo se iba a hacer obligatoria la educación si no había pan en las mesas, ¿sí? Pues de todas las familias, ¿no? Que de esa manera los niños tenían que colaborar con los padres en diferentes tareas, ¿no? Trabajar, en pocas palabras, y entonces, pues esto fue muy discutido, sin embargo, quedó plasmado en la Constitución y en la Constitución de Querétaro lo mismo, ¿no? Educación pública gratuita, obligatoria y laica. Ahora, estas dos portadas que ven aquí, yo tuve, se puede decir que la suerte o también ya es como el premio de estar tantas horas en el archivo, tantos meses y tantos años, me encontré una caja, sí, de 1884 más o menos, en pleno Porfiriato, sí, en donde me encontré los trabajos que hacían los niños, sobre todo de las escuelas rurales. Casi todos los trabajitos son de escuelas rurales. A estos cuadernillos, sí, se les conocieron como colecciones de escritura. Ajá. ¿Y por qué me los encuentro? Pues porque estos cuadernitos vienen acompañados con una carta del director de las escuelas, ¿no? De cada escuela, en donde dice que pues mandando esta información al
al estado de Querétaro, bueno, al gobernador de Querétaro, sí, se trata de dar fe de lo que están haciendo en las escuelas y de cómo va el avance en las escuelas, ¿no? Entonces, todos los trabajos son hechos por los niños, ajá, y tenemos la fortuna que se conservaron bastante bien porque usaban tinta china. Ajá. Y la tinta china, sí, pues ya sabemos que es maravilloso, ¿no? Para nosotros los historiadores, porque pues no se borra, ajá, no se borra, ¿sí? Ahora que todos los archivos son digitales, yo no sé qué van a hacer los historiadores del futuro, pero bueno, entonces me encontré con esto, y aquí subrayo yo laicismo porque una de las, digamos, de los estos son trabajos de escritura, ajá, porque es una colección de escritura. ¿Y por qué mandan los trabajos de escritura los profesores de cada escuela? Porque sí, lo mínimo que se pedía a los profesores, sobre todo en las escuelas rurales, era que los niños salieran de la escuela primaria, sí, leyendo y escribiendo. Ajá. Si ya podían leer y sobre todo escribir con una letra buena, una letra muy legible, una letra, digamos, perfectamente bien hecha, ¿no? Y además con tinta china, que es muy difícil. Entonces, pues ya, o sea, ya habían cumplido, ¿sí? Con el propósito de la educación primaria. ¿Okay? No es que nada más les enseñaran la lectura y la escritura, les enseñaban también otras materias, pero se aprovechaba, ¿sí? Las lecciones de escritura para, ¿sí? Meter en ellas otras materias y entre ellas, pues obviamente, sí, cuestiones religiosas. Sí, hay que decir que la sociedad queretana ahora ha cambiado ya un poco porque hemos recibido muchísima migración, pero en aquella época pues era, pues sí, muy conservadora y sobre todo muy religiosa. Entonces, el laicismo aquí en Querétaro nunca se cumplió, ¿no? Ni dentro de las escuelas públicas, y nos damos cuenta porque las niñas están escribiendo, ¿no? En sus cartillas, en sus colecciones de escritura, que María es la más pura de las mujeres, ¿no? Y que Salomón es el más sabio de los reyes. Entonces, aquí también estas frases están hechas para marcar, ¿sí? El rumbo que deben seguir niñas y niños, ¿no? En cuestión de género. Ajá. Entonces, el modelo que se les pone a seguir es María, ¿sí? Ellas deben seguir el modelo de María, deben ser mujeres puras, ¿no? Y castas, y los hombres deben ser hombres sabios, ¿sí? Y luego, bueno, pues viene la definición de lo que es la moral, ¿no? ¿Qué cosa es la moral? Decían, la ciencia de los deberes del hombre. ¿Y a qué se reducen estos deberes? A obrar el bien y a evitar el mal. Entonces, no hay que perder de vista que la moral fue vista como una ciencia en el siglo XIX, en México y en muchos otros países de Occidente, ¿sí? Y que la moral se diferencia de la ética porque cuando hablamos de moral, estamos hablando de algo muy ligado a una religión. No importa cuál religión, pero siempre la moral está, digamos, dentro, ¿sí? De un contexto religioso, mientras que la ética no. Bueno, ¿quiénes fueron los que gobernaron Querétaro en el Porfiriato, que fue, pues, ya sabemos, una época muy larga, ¿no? Entonces, bueno, aquí va a suceder en Querétaro, sí, igual que en otros estados, lo mismo, sí que sucedía a nivel federal, sí que Porfirio Díaz se reelegía y se reelegía, ¿no? Cada cuatrenio. Y aquí también, aquí digamos que la persona que va a estar más tiempo en el poder va a ser Francisco González de Cosío. Él era un hombre de la alta sociedad queretana, ajá, era un aristócrata, sí, era hacendado, además, entonces pues trabajó para su gente, ¿no? Para los pobres no tanto. Y bueno, pues él igual que Porfirio Díaz se reelegía y se reelegía, pero también tuvo que dar un paréntesis, ¿no? Así como Porfirio Díaz puso a su compadre, ¿no? En el poder unos 4 años, pues así también Francisco González de Cosío tuvo que hacer un paréntesis a su mandato y poner a Rafael Olvera, ¿sí? A que gobernara de 1883 a 1887, aquí en Querétaro. Rafael Olvera, sí, digamos que él estuvo dentro de las filas de Tomás Mejía. Hay que recordar que Tomás Mejía fue general, sí, pues que peleó al lado de Maximiliano y que murió al lado de
Maximiliano también, ¿no? Aquí en Querétaro, ¿no? Y bueno, Rafael Olvera fue el que se quedó, ¿sí? Con todas las tierras de Tomás Mejía y con el cacicazgo, en pocas palabras, con el cacicazgo de Tomás Mejía. Sin embargo, fue un buen gobernador porque a pesar de que fue impuesto en la gubernatura, él era de origen indígena y de alguna manera sí trabajó abriendo algunas escuelas para indígenas. Entonces, pues bueno, su papel no fue tan malo. Él era ya un hombre grande y digamos que su sueño dorado era llegar a ser gobernador de Querétaro algún día y bueno, pues se lo cumplieron y no hizo tan mal papel, pero fue muy, muy castigado por todos los liberales de todo el país porque todo el tiempo, sí, don Porfirio recibía quejas de Querétaro, sí, de que los gobernantes queretanos sí, no estaban acatando las leyes de reforma, ¿no? Que aquí en las escuelas públicas se seguía dando la religión, ¿no? Que a los niños se los llevaban, sí, de la escuela a la iglesia y que ahí recibían el catecismo también dentro de la escuela, o que los sábados los llamaban, sí, para darles clases de religión, sí, que no respetaban las fiestas cívicas, solamente las religiosas, en fin, hubo muchas quejas, sí, de Querétaro, y hubo un grupo liberal aquí en Querétaro que por medio de la prensa, sí, la prensa de oposición, se encargaban de decirle cuánta cosa a los gobernantes, que Querétaro no avanzaba, y sí, que Querétaro estaba sumido en la oscuridad porque sí, pues porque los gobernantes eran demasiado conservadores y entonces esto no llevaba a Querétaro a ningún lado. Entonces, pues bueno, así estuvo, digamos, el teje-maneje, sí, de estos gobernantes y bueno, hay que decir que sí se abrieron escuelas en Querétaro, claro. Como aquí digo, ¿no? Estos van a participar en el proyecto modernizador de Porfirio Díaz, ¿no? Y Porfirio Díaz decía que había que democratizar la enseñanza y además uniformarla. Para Porfirio Díaz, democratizar la enseñanza significaba justamente llevar la escuela, ¿sí?, a todos los rincones del país. Sí se abrieron muchas escuelas, hay que decirlo, aquí en Querétaro se abrieron muchas escuelas, hasta en los pueblos más alejados, pero estas escuelas estaban a veces, abrían sus puertas y cerraban a los 3 meses, o los profesores sí renunciaban porque no les llegaba su pago, ¿no? Les pagaban muy poco, además. Las escuelas estaban en casas viejas muchas veces o en algún salón del Ministerio Público, o había también escuelas dentro de un cuartel de policía. Yo recuerdo las quejas de una maestra que decía que por favor la cambiaran de escuela porque le tocaba dar clases en un cuartel de la policía, en un cuarto ahí que le habían asignado, y que como estos policías eran guardias de noche, entonces llegaban en medio de las clases y hacían pues muchos desmanes o llegaban borrachos o en fin, no la dejaban dar clase, ¿no? Entonces, bueno, sí, las condiciones de la escuela eran muy, muy pobres. Me encuentro muchas quejas de maestras, ¿no? Que sobre todo de maestras, mujeres, que son las que están a cargo de las escuelas de niñas, porque niñas y niños sí iban a diferentes escuelas. Entonces las maestras se quejan mucho que se les están cayendo los techos del salón en donde han puesto la escuela, sí, que no hay suficiente iluminación, o que las ventanas están rotas, que no hay puerta, en fin, que los niños pasan frío, etcétera. Son un montón de quejas, sí, que no vemos tantas, sí, del lado de los profesores hombres a quienes les iba mejor. Y es que cuando se abrían escuelas en los ranchos, por ejemplo, pues siempre se abría primero la escuela para los niños, para los varones. Ajá. Y si sobraba dinero y había ganas, y también ganas de los padres de familia de mandar a sus hijas a la escuela, entonces ya después se abría una escuela para niñas, ¿no? Entonces, pues claro, siempre hubo más escuelas para varones que para niñas, ¿no? Entonces, hacia 1877, ¿sí? Vemos que en la Ley de Instrucción Pública se hablaba de que
existían tres tipos de escuelas: las escuelas de primer orden, las de segundo orden y las de tercer orden. Y aquí yo podría decir pues hasta de primera clase, segunda clase y tercera clase, ¿no? Porque, pues bueno, en las escuelas de primer orden, estas escuelas estaban siempre, sí, en las, bueno, en la capital de Querétaro, por supuesto, y en las cabeceras de distrito, ¿no? Entonces, eran escuelas urbanas y bueno, y la currícula era mucho mayor, ¿no? Con mucho más materias, sí, que en las otras escuelas, ¿no? Porque aquí, además de la lectura y la escritura y la gramática, pues llamaban también aritmética, moral, urbanidad, historia, patria, cosmografía, geometría. Y estas escuelas de primer orden eran las primeras en recibir los libros de texto. Ajá. Los libros de texto los mandaban desde la Ciudad de México. Una librería que estaba ya, Aguilar y Hermanos, creo que se llamaba. Y entonces, bueno, pasamos a las escuelas de segundo orden. Estas están en los pueblos, ¿sí? No tan alejados, pero ya no son, digamos, tan importantes, ¿sí? Y aquí, pues, únicamente se les enseña la lectura, escritura, gramática, aritmética, moral y urbanidad, ¿no? Entonces, aquí, en las escuelas de primer orden, se exigía que los maestros estuvieran titulados, porque esto también fue una bronca, ¿no? 1877 todavía no existe la escuela normal aquí en Querétaro. Ajá. Hay que recordar que la mayoría de las escuelas normales aparecen en las 80s, ¿no? El caso de Querétaro es 1886. Entonces, pues, ¿quiénes eran maestros? ¿O cómo se le hacía para ser maestro, ¿no? El que quisiera ser maestro, pues, si quería ser maestro tenía que ir al gobierno, ¿no? Y pedir que se le hiciera un examen, ¿sí? Y si pasaba el examen, ¿sí? Entonces le expedían su título de maestro, ¿no? Y hay que decir que, digamos, cualquier persona medianamente culta pasaba este examen y ya se le daba su título de maestro, ¿no? Entonces, en las escuelas de primer orden, sí, los maestros tienen que ser titulados, ajá, y reciben un salario más alto que las de segundo orden. En las de segundo y tercer orden, ¿quiénes eran los maestros? Pues prácticamente quien pudiera, ajá, quien supiera leer, escribir, sí, y tuviera, digamos, cierta cultura, ¿no? Y nada más. Entonces, bueno, en las escuelas de tercer orden son las que están en los ranchos más alejados. A veces la escuela es la sombra de un árbol. Ajá. A veces la escuela es, pues, ahí entre la tierra, ¿no? Adentro de una hacienda, podría ser. Y aquí únicamente les enseñan, sí, a leer, escribir y algo de cuentas, ¿no? Sumar, restar y quizás división. Ahora, algo que es importante señalar: en todas las escuelas para niñas, solamente para niñas, ¿sí? Se les agrega siempre costura, bordado y economía doméstica. Ajá. Esto obviamente con la intención, ¿sí? De ir construyendo el ideal femenino, ajá, no solamente en casa, sino también en la escuela. Y entonces, pues, las niñas sí tienen que, al final de cada año, tienen que presentar, sí, un mantel bordado o unas servilletas, en fin, tienen que presentar un trabajo hecho por ellas, ¿sí? Además de pasar todas las demás materias, ¿no? Y esto, pues, fue prácticamente en todas las escuelas, tanto las de primero como segundo y tercer orden. Y bueno, el método que se siguió en las escuelas fue, hasta bien avanzado el porfiriato, el método lancasteriano, que fue esta escuela, este método traído, sí, o sea, viene de John Lancaster, sí, y que traen algunos de los discípulos de Lancaster de allá de Inglaterra, sí, y es un método que permitía enseñar a muchos niños, sí, con un solo maestro en el salón de clases. Ajá. ¿Por qué? Porque había falta de maestros, obviamente, y más falta de maestros titulados y bien preparados, ¿no? Entonces, el método lancasteriano permitía que un solo maestro atendiera a muchos niños, porque este maestro se valía de monitores. Los monitores eran los niños más avanzados, ¿sí? Había siempre un niño, pues, que sabía un poquito más de la lectura, de la escritura, de la gramática, en fin, de la aritmética. Entonces, se formaban grupos de 10 niños, ¿no? Y entonces los monitores eran los que enseñaban a esos niños y después los niños se movían de un lugar a otro, ¿no? O sea, era, digamos,
más divertida la escuela porque no tenían que estar sentados como vemos después, ¿no? Pero bueno, los niños se están moviendo constantemente porque pasan de un monitor a otro y el maestro lo que hace es ir revisando, ¿no? Lo que está haciendo cada monitor con su grupo y pues de esta manera podía haber en un salón grande, sí, pues hasta 100 niños, ¿no? Con un solo maestro al frente, ¿sí? Digo, es más complicado el método lancasteriano, pero pues nos pasaríamos, digamos, sería otra conferencia hablar del método lancasteriano, ¿no? El método lancasteriano finalmente fue abolido por ahí de ¿qué sería? 1892, 94 más o menos, porque ya entonces, con la llegada de Rebsamen, sí, viene un tipo nuevo de pedagogía, ¿sí? Desde Suiza, que va a ser el método objetivo, ¿no? En donde ya el método lancasteriano ya pierde vigencia. Había estado como método, digamos, obligatorio, ¿sí? Para todas las escuelas dentro de las leyes, pero bueno, lo quitan y entonces empiezan con otro método, digamos, más moderno, ¿no? Que va a ser el que trae el que traen los pedagogos suizos, ¿no? Bueno, aquí está el número de escuelas y bueno, aquí obviamente vemos cuántas escuelas para niños había, cuántas para niñas en cada distrito y bueno, la escuela mixta. Las escuelas mixtas no existieron, como aquí, por ejemplo, solamente una, y solamente se abría una escuela mixta cuando, digamos, en el pueblo allá muy lejano, en el rancho allá muy lejano, pues no había suficientes niños y niñas como para justificar, sí, una escuela para niños y otra para niñas, entonces se había una escuela mixta, pero fueron muy, muy pocas, ¿no? Aquí vemos una en San Juan del Río y nada más. Entonces, bueno, pues tenemos aquí el total de niños, sí, que digo, el total de escuelas para niños, 91, y pues un poquito más de la mitad, ¿no? Son escuelas para niñas, y también si vemos el total de niños que reciben educación y el total de niñas, pues nos damos cuenta que pues era también casi el doble, ¿no? Los niños que las niñas, ¿no? Que van a la escuela. Y pues esto, como les digo, tiene que ver pues con la creencia, obviamente, ¿no? O con la ideología de género, como decimos ahora, ¿no? De que las niñas pues estaban, digamos, hechas para ser madres, para ser esposas, ¿no? Y entonces pues no se necesitaba gran cosa de educación. La educación la recibían en su casa, les enseñaban, ¿no? Pues los quehaceres del hogar y cómo cocinar y cómo bordar y coser y pues eso también se reforzaba en la escuela, ¿no? Digamos que durante el Porfiriato se llevó a cabo un debate muy interesante en cuanto si educar a la mujer o no. Ajá. ¿Para qué educarla? ¿En qué áreas del conocimiento? ¿Con qué fines educarla? Ajá. Y bueno, sobra decir que este debate se llevó a cabo entre puros hombres, ajá, por medio de la prensa, sobre todo en la prensa capitalina, ¿no? Todo el tema, o sea, el tema apareció, digamos, en la prensa prácticamente todo el Porfiriato, ajá, y bueno, pues los que escribían sobre el tema y los que alegaban sobre el tema, pues eran obviamente hombres, sí, así como delegados y representantes de todas las instituciones educativas, pues también eran hombres, ¿no? Y bueno, había algunos, sí, que, por ejemplo, el nigromante, ¿no? Ignacio Ramírez, sí, que fue gran educador, político, escritor, poeta también, él abogó por la educación de la mujer, ajá, afirmando que debía ser igual a la de los hombres, porque los niños pasaban los primeros 10 años de su vida, sí, pues entre puras mujeres, porque estaban entre las madres, las abuelas, sí, las nanas, las tías, etcétera, ¿no? Y entonces, pues las mujeres iban a ver muy beneficiadas con esto y también iban a beneficiar a sus hijos, ¿no? José María Vigil, por ejemplo, también admitió en un artículo periodístico que la mujer debía ser educada igual que el hombre, sin que esto significara poner en peligro la moral y la familia. Ajá. Como respuesta a ese artículo de José María Vigil, Luis Ruiz, que fue doctor y que también fue educador, escribió que la naturaleza había asignado a la mujer el papel de madre, ajá, y que solo se le debería de instruir para que desempeñara su papel lo mejor
posible y no para que compitiera con el hombre, o que inclusive lo aventajara, así lo dijo, ¿no? Jesús Galindo Villa, sí, recalcó que la realización de las tareas domésticas y el ejercicio de una profesión eran incompatibles, y con la, digamos, con la biología de la mujer, y se atrevió a profetizar que si las mujeres llegaban a ir a las escuelas igual que los varones, al cabo de 3 generaciones, sí, faltarían madres y faltarían esposas. Entonces, o sea, casi se iba a deshacer la familia, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está, digamos, en la última frase que yo pongo aquí, ¿no? Se aseguraba que hombres y mujeres eran diferentes, no solo biológicamente, sino también intelectual y emocionalmente. Entonces, si le pasas a la próxima, vamos a ver qué se dijo en Querétaro. ¿Qué se dijo en Querétaro? Bueno, tenemos a 2 hombres aquí, Luciano Frías y Soto, que era primo de Hilarión Frías y Soto, toda la familia Frías es queretana. Él era del Partido Liberal de Querétaro, lo mismo que Antonio María de la Llata, y sin embargo, cuando escribe sobre la educación de la mujer, termina haciéndose bolas, como que la quiere defender y al mismo tiempo acaba diciendo, no, sí, hay que educarla, pero con conocimientos que la adornen, ¿no? Entonces aquí volvemos a esto de la mujer florero, ¿no? La mujer que debe servir de adorno dentro de la familia, ¿no? Y bueno, sí que habría que ponerle algunos ejercicios que la pulan, ¿no? Entonces, pues sí que estudiaran cuestiones artísticas como la música o la pintura, y bueno, finalmente pues sí eran cuestiones que pues que la adornaban, ¿no? Entonces, Frías, ¿no? Dice también que la mujer debe ser educada, porque aquí hay como también en este siglo hubo como poca distinción entre educar e instruir, ¿no? Entonces a veces como que se confunden con esto. Dice Frías, la mujer debe ser educada porque la educación va directamente al corazón. Y si queda tiempo, pues entonces hay que instruirla igual que los hombres. Dice, dado que la instrucción se dirige al intelecto, ¿no? Entonces, bueno, pues esto obviamente es totalmente machista, ¿no? Entonces, pues para él solo la educación dirigida a los corazones, ¿no? La educación moral era la que había que darse a la mujer, ¿no? Bueno, pues sí, la mujer también siempre fue considerada como la guardiana de la moral, ¿no? Dentro del hogar, ¿no? Entonces, Antonio María de la Llata, sí, bueno, vamos a seguir con Frías porque aquí tengo otra frase importante. Bueno, hacia 1898 Frías, sí, volvió a escribir sobre la educación porque continuamente estaba escribiendo en La Sombra de Arteaga, que era digamos, el diario oficial de Querétaro, pero era el único diario que circulaba todos los días y entonces pues ahí se ponían noticias de todo, ¿no? Entonces, Frías, sí, señala sí, que a las mujeres de todas las clases sociales se les ha dejado campo abierto en algunos establecimientos para que adquieran nociones de cultura y alcancen conocimientos que la adornen otra vez dice, ¿no? Así como en las labores propias de sus sexos, ¿sí? Y bueno, la música, el dibujo y la pintura, ¿no? Entonces, pues esto era lo que se tenía. Y bueno, Antonio María de la Llata, él también fue escritor y fue prefecto de Tolimán, y ya dentro de la zona de la sierra, y en los discursos que da al término de los cursos, ¿no? De los años escolares, pues se avienta ahí unos discursos, ¿no? Para señalar que qué bien que se esté educando a los niños y a las niñas y todo, ¿no? Cuando habla de los hombres, de los varones, bueno, se avienta un discurso muy, muy largo, ¿sí? Y dice que los niños de Tolimán sí, van a ser el futuro, no solamente de Tolimán y de Querétaro, sino el futuro del mundo, porque van a llegar a ser sabios, porque han recibido la educación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando habla de las niñas, pues
es muy acotado su discurso y se queda nada más en que, bueno, qué bueno que están en la escuela para que sean muy buenas amiguitas, ¿no? Que se porten muy bien en su casa, sean buenas madres, hijas, hermanas, ¿no? Que siempre se les eduque para ser amables, modestas y virtuosas. Todas estas, digamos, todos estos adjetivos, todas estas cualidades, sí se veían como propiamente femeninas, ¿no? Entonces, pues bueno, estamos en esto de que existía la esfera, ¿no? La esfera de lo privado para las mujeres, que era el ámbito, pues, de la casa, ¿no? Del hogar, ¿sí? Y el ámbito de los hombres, que era, digamos, la política y los negocios, donde las mujeres no entraban. Podemos decir que la posición de las mujeres en esa época, pues, era igual a como fue en la época colonial, ¿no? Las mujeres no podían hacer negocios, todo lo tenían que hacer, digamos, por intermediarios, y el intermediario tenía que ser o su esposo, o su hermano, o su padre. Si no tenía ningún varón en su familia que lo apoyara en eso, pues entonces el gobierno le nombraba, sí, pues a alguien para que la representara, ¿no? Solamente las viudas, sí, llegaban a tener, digamos, ya una situación jurídica mejor. Bueno, ahora vámonos a la cuestión de las leyes, porque esta es una señorita porfiriana, típicamente con su vestido, ¿no? Porfiriano con el cuello hasta acá arriba, porque es la moda también de la reina Victoria, entonces no enseñan absolutamente nada. Tienen que tener el cuello alto de sus vestidos, las mangas tienen que llegar hasta el puño, y sus faldas tienen que llegar hasta el tobillo. Deben tener el cabello largo, sí, pero nunca suelto, así como lo traigo yo, ¿no? Siempre enchongado. Y ahora me es curioso cómo ahora muchas jovencitas se peinan exactamente igual que se peinaban algunas mujeres en esta época porfiriana, ¿no? Que se agarran el cabello y se hacen un chonguito aquí, ¿no? Entonces, y se ha puesto de moda, ¿no? Entonces, bueno, pero no deja de darme un poco de risa. Entonces, bueno, pues estas señoritas porfirianas, sí, pues de acuerdo al Código Civil de 1872, este Código Civil es de Querétaro, pero es idéntico al que, o sea, lo copiaron del Código Civil del Distrito Federal. Entonces, bueno, en el apartado que habla de la familia como la unidad social básica, ¿no? Pues ahí nos pone cuál era, sí, dentro del matrimonio, sí, cuáles eran las obligaciones del marido y cuáles son las obligaciones de la mujer. Ustedes ahí lo pueden tener muy claro, ¿no? Entonces, las mujeres, pues no tenían ni voz ni voto, ni siquiera, ¿sí? Ni en la administración de los hijos, ni en la educación de los hijos, en nada. Las decisiones las podía tomar el hombre, ¿sí? Y la mujer, pues nada. Solamente cuidar a los niños y hacer de comer y hacer el quehacer y demás. Bueno, y cumplir con sus deberes como esposa, por supuesto. Y bueno, como les dije, ya solamente las viudas, ¿sí? Van a tener independencia jurídica e independencia económica. Y las solteras mayores de 26 años, ¿sí? Se quedaban solteras. Por un lado, tenían la ventaja, ¿sí? De esta independencia jurídica y económica. Y por otro lado, las solteras eran llamadas solteronas, y eran muy criticadas en la sociedad. Todavía en algunos lugares, en algunas familias todavía escuchamos, ¿no? A los tíos o los abuelos decirle a las jovencitas, ¿y tú cuándo te casas? ¿No? Ya tienes tantos años. ¿O qué piensas quedarte soltera? ¿No? ¿O por qué no tienes hijos? ¿No? Entonces, bueno, pues esto es una reminiscencia que ha quedado hasta nuestros días, ¿no? En donde pues se veía que la mujer, si no se casaba, era vista como un desperdicio social, era un desperdicio de la sociedad, no estaba cumpliendo con su rol dentro de esta unidad social básica que es la familia, ¿no? O que era la familia. Entonces, sufría mucho la gente que no se casaba, las señoritas, ¿no? Que les llamaban las quedadas, las solteronas, las que se quedaban ¿cómo se llama? Para vestir santos, ¿no? Entonces, pues había que encontrar marido, ¿no? Y si tú no lo encontrabas, pues tus padres lo encontraban por ti y te casaban, ¿no? Sobre todo en las clases medias y clases altas. Entonces, bueno, pues así el Código Civil. ¿Cuándo cambia este Código Civil? Pues
estas obligaciones dentro del matrimonio cambian hasta el código Calles, que es de 1928. Entonces, ahí ya con Plutarco Elías Calles, sí, ya se cambian estas obligaciones y las mujeres sí van obviamente sí a participar tanto en la cuestión de administrar los bienes, ¿no? Como en la educación de los niños. Entonces, eso ya fue un buen avance, ¿no? Bueno, la Iglesia Católica. Esta señorita y este joven que se están casando, fueron mis abuelos. Y me encontré esa foto y me encantó, porque igual aquí yo les tendría que decir, yo me acuerdo muy, muy poco de mi abuela, porque se murió cuando yo era una niña, pero por ahí tengo ciertos recuerdillos y sí me acuerdo que ella era más bien gordita. Pero fíjense nada más el corset que debe traer para que se le vea esa cinturita con ese vestido, ¿no? Con ese vestido de novia, ¿no? Entonces, las mujeres, sí, pues sí, estaban obligadas a usar corset, sí, sobre todo para las más llenitas, pues para que se les delineara bien el cuerpo, las curvas, ¿no? De la mujer. Y los hombres también usaban corset, pero era un corset mucho más suave, no apretaba tanto como el de las mujeres. Entonces, bueno, pues aquí podemos decir que las mujeres están dentro digamos que están dentro de dos corsets, no de uno, ¿no? El corset físico, ¿no? Que no las deja respirar, y por eso vemos en algunas películas, ¿no? Que se desmayan las mujeres, pues sí, porque traen, ¿no? Una apretazón aquí, todos los órganos están, sí, sufriendo horrible, los órganos internos, y entonces las mujeres se desmayan por cualquier cosa, y entonces córrele por las sales, porque ya se desmayó fulanita o sutanita, no sé qué, y ya las despertaban. Lo que tenían que hacer era aflojarle el corset simplemente para que pudieran respirar bien, ¿no? Entonces, bueno, hay un doble corset, es el físico, sí, que las asfixia, y el corset también, pues social, ¿no? Una sociedad que pues no las deja, sí, moverse como ellas quisieran, y que las tiene también, sí, sujetas a muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, para la Iglesia Católica, sí, estamos hablando en el Porfiriato, pues sí, más del 80% de la población era católica. La mujer estaba hecha para el matrimonio, no había otra, ¿no? Y como les dije, pues dentro del matrimonio, la mujer es la guardiana de la moralidad. Y esto se nota en muchos casos, ¿eh? Por ejemplo, si dentro del matrimonio el hombre le era infiel a la mujer, pues no pasaba gran cosa, ¿eh? O sea, si acaso, si la mujer iba con su confesor a la iglesia y le decía, no, oiga, pues quiero que le jale las orejas a mi marido porque me está haciendo infiel o qué sé yo, algo a lo mejor haría el sacerdote, ¿no? O los padres de la novia o alguien, pero no pasaba nada. Pero si ella le era infiel al esposo, uy, ardía Troya, ¿no? Entonces, era muy mal visto que una mujer sí le pusiera los cuernos al hombre, ¿no? Entonces, pues tenían que aguantar muchas cosas, y de no casarse, pues mejor meterse a un convento, porque como les dije, sí, las solteronas eran muy, muy mal vistas y muy criticadas, tanto por la familia como por pues, todo el resto de la sociedad. Y claro, las solteras y monjas debían renunciar a su sexualidad, ¿no? Porque pues no, eso de quedarse solteras y que anduvieran ahí, ¿no? De novias, ¿no? Con uno y luego con otro, ¿no? Uy, no, era peor. Y la sexualidad, o sea, obviamente, ¿no? Dice la Iglesia Católica, solo debe canalizarse dentro del matrimonio, ¿no? Entonces la Iglesia Católica, pues también, ¿no? O sea, no solamente las leyes, ¿no? La sociedad, sino también la religión, sí, pues estrecha, sí, la movilidad de las mujeres, ¿no? Estas páginas son de un misal que me encontré entre las cosas de mi madre cuando murió. Es un misal de 1917 y se llama el misal de la esposa cristiana. Seguro mi mamá se casó con él en sus manos, seguro mi abuela también. Entonces, es muy interesante porque los editores, ¿sí? Escriben un prólogo, ¿sí? Dedicado a la esposa cristiana, ¿no? Y bueno, pues básicamente lo que dicen es esto que pongo aquí, ¿no? ¿Cuál es el papel de las mujeres
¿no? Y lo que piensa la Iglesia Católica, ¿no? Que el marido es la cabeza de la mujer, como Jesucristo es la cabeza de la Iglesia, ¿no? Entonces, así como la Iglesia está sujeta a Jesucristo, pues las mujeres sí tienen que estar sujetas a sus maridos en todo, en todos los órdenes. Entonces, bueno, pues este misal que está dedicado para la esposa cristiana, sí, pues trae muchos detalles ahí, ¿no? De cómo son los deberes para su marido, ¿no? El afecto, ¿no? Que le debe dar, sí, que le debe entregar el corazón, etcétera, etcétera, ¿no? Es bastante cursi también, pero bueno, es lo que está en la época, ¿no? Ok. Bueno, durante la época de la Reforma, ¿sí? En Querétaro y en todos los lugares del país, ¿sí? Pues fueron exclaustradas las monjas, ¿no? Entonces los colegios de monjas, pues, desaparecieron. Pero luego cuando llega Porfirio Díaz al poder, pues sabemos que él va a, digamos, a tener una política muy cercana a la Iglesia Católica. Él no cambia la Constitución, ¿sí? Ni las leyes de reforma, pero permite muchas cosas a la iglesia y entre ellas les permite volver a abrir, sí, conventos y volver a abrir, sí, escuelas, ¿no? Y pues es el caso de Querétaro. Aquí en Querétaro hubo un sacerdote en esa época que va a ser don Florencio Rosas, sí, que va a ser un sacerdote muy, muy activo, muy activo socialmente, de hecho, él fue el primero que abrió las cajas mutualistas, que hoy siguen existiendo en Querétaro, que son las cajas de ahorro, y llevan su nombre muchas de estas cajas, ¿sí? Y por supuesto, él se encargó también de ir a la Ciudad de México y traer monjas de diferentes órdenes religiosas para que abrieran escuelas aquí en Querétaro, ¿no? Entonces, estas son las monjas de Guadalupe, de Nuestra Señora de Guadalupe, sí, y se trajo a varias monjas y abrió el sacerdote, sí, este colegio, que es el Colegio Guadalupano, ¿no? Es la misma foto que les enseñé primero, sí, y es que desde la exclaustración, pues no había, sí, escuelas confesionales para niñas. Para niños sí, para niños rápidamente se habían abierto, pero para niñas no. Entonces esa era como la preocupación de Florencio Rosas. Florencio Rosas, yo creo que él estuvo muy imbuido de la encíclica Rerum Novarum del Papa de la época, porque pues sí, era un activista social, así como organizaba a los obreros para que abrieran sus cajas mutualistas y tuvieran un dinerito ahí para emergencias, ¿no? Y para poder dar préstamos, ¿no? A sus mismos compañeros de trabajo, los mismos obreros, sí, pues así también abrió hospicios para niños y niñas huérfanas y también abrió escuelas, ¿no? Y bueno, durante la revolución y cuando llegó aquí Carranza, sí, pues lo anduvieron persiguiendo para sacarlo del estado de Querétaro, así como sacaron a muchos religiosos y a las monjas que quedaban, y bueno, el sacerdote se escondía por todos lados y nunca lo pudieron agarrar, pero bueno, es todo un personaje el sacerdote Florencio Rosas. Bueno, y otro colegio, sí, también fue para niñas, pero a diferencia del guadalupano, fue para niñas ricas, o sea, para niñas de la aristocracia queretana, sí, y fueron las del orden del Verbo Encarnado y el Santísimo Sacramento. Esta orden es una orden francesa, sí, que llegó después a la Ciudad de México, ya de la Ciudad de México, sí, también don Florencio Rosas se trajo a unas monjas aquí. Las monjas capuchinas no regresaron durante el porfiriato, ellas se fueron cuando las claustraron, sí, se fueron huyendo a Cuba y luego se fueron a Estados Unidos. Total que acabaron abriendo un convento en Chicago, ¿no? Apadrinadas por los obispos que estaban allá también escondidos. Y bueno, ya no regresaron a Querétaro, entonces en las instalaciones de lo que había sido el convento de las capuchinas, se instaló este colegio del Verbo Encarnado, ¿no? Únicamente para niñas también, y sí era un colegio, digamos, caro, ¿no? No cualquier niña entraba. Ok.
Bueno, los libros de texto, ahorita todo el mundo sabe lo que ha estado pasando con los libros de texto, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, son medios, ¿no? Que sirven para construir los valores, ¿no? En esa época, pues para diferenciar los valores propiamente femeninos de los propiamente masculinos, fueron una herramienta, pues sí, muy poderosa, como siempre son los libros de texto, ¿no? Y en esa época, los libros de lectura, digamos, en los que se nota más esto, ¿sí? Va a ser el libro de lecturas Rafaelita, que era para las escuelas de niñas, y el de Juanito, que era para las escuelas de niños, ¿no? Entonces, ahí en el de Rafaelita, sí, pues hay, Rafaelita es una niña que es, pues muy educada, se levanta temprano, es muy limpia, los sábados se levanta temprano, igual que entre semana, y aunque no va a la escuela, sí, pues se levanta a limpiar la casa, la cocina, a preparar el desayuno para su padre, para sus hermanos, ¿no? A tener todo listo, ¿no? Y bueno, y ser una buena niña, ¿no? Así van más o menos todas las lecciones. Y el de Juanito, pues es diferente, porque Juanito, pues es un niño, ¿no? Que no, jamás lo vemos viendo haciendo quehaceres del hogar, ¿no? Él se va con su padre a su taller y está aprendiendo pues la carpintería o la herrería o qué sé yo. Entonces también es un niño muy trabajador y es muy responsable y todo lo que se le pedía al niño que fuera, ¿no? Y bueno, también están los trabajos escolares, sí, como les digo, que me encontré yo estas colecciones de escritura, sí, que nos hablan mucho, sí, sobre pues sobre estas ideas del ser masculino, ¿no? Y el ser femenino, ser niña, ser niño, ¿sí? Y lo que escribían los niños dentro de la escuela, que finalmente eran ejercicios caligráficos, pero que ya tenían, digamos que los profesores aprovechaban eh, estas tareas o estas planas de escritura para meterles en la cabeza a los niños y niñas también, pues cuestiones de moral, cuestiones de geografía, cuestiones de ciencias, ¿no? En fin, ya vamos a ver muchas cosas, ¿no? De gramática también, ¿no? Entonces, en muchas de las planas de estas colecciones de escritura, pues vemos definiciones de verbo, definiciones de adverbio, sí, pero también vemos qué es la fe y qué es la esperanza, ¿no? Y qué es la caridad, ¿no? Y estas virtudes teologales. Entonces, bueno, están muy mezclados los temas en las colecciones de escritura, pero nos ayudan a ver sí, qué hacían los niños realmente dentro de las escuelas, ¿no? Porque nosotros podemos hacer, digamos, o podemos intentar hacer la historia de la escuela basándonos en pues en las leyes de la época, en los planes y programas educativos y todo esto, pero pues los trabajos escolares es primordial, o sea, encontrarte trabajos escolares es de una riqueza enorme porque sí te permite ver lo que realmente sí hacían los niños dentro de la escuela, ¿no? Independientemente de lo que dijeran las leyes y los planes y programas, ¿no? Y demás. Ok. Se utilizaba mucho la memoria dentro de la escuela, ¿no? Memorizar, sí, pues fue una parte importante también, sí, de la manera de aprender, ¿no? Aprender con H, ¿no? Los saberes, ¿no? Escolares. Entonces, bueno, a mí me llamó la atención que en una entrevista que yo le hice a Elvira Rivera López, ahí no puse la época, no puse la fecha de la entrevista, pero fue por ahí de febrero 2005. La entrevisté para que me platicara de su escuela, una señora ya de 96 años, pero que se le quedó grabadísimas sus lecciones, ¿no? De la escuela, sobre todo esta de economía doméstica, ¿no? Que era una de las materias importantes para las niñas. Y entonces, pues aquí ponen a la economía doméstica como un arte, ¿no? Y entonces, pues, ¿en qué consistía ese arte? Pues que las niñas aprendieran cómo debían dirigir el hogar, ¿no? Cómo tenían que economizar dentro del hogar. Estamos hablando de una señora, ¿no? De 96 años que verdaderamente estaba muy lúcida y que verdaderamente estaba como están, ¿no? Bueno, la señora ya murió, pero como piensan ahora muchos viejitos, ¿no? Que están asustados de cómo desperdiciamos hoy en día, ¿no? De cómo desperdiciamos papel, de cómo desperdiciamos tiempo, de cómo desperdiciamos tela, de cómo desperdiciamos todo. ¿Por qué? Porque ellas, como amas de casa, estaban acostumbradas
a economizar, tiempo, trabajo y dinero. Y claro, o sea, eran señoras que si les tejían un suéter y les sobraba un poco de estambre, pues ese estambre no se iba a la basura, con ese estambre hacían, aunque fuera una carpetita, ¿no? O un cojincito para agarrar los sartenes calientes, o qué sé yo, ¿no? Y cuando hacían pan, pues la masa que les sobraba tampoco se iba a la basura, ¿no? Con esa poquita masa que les sobraba, pues hacían un bolillito chiquito, o qué sé yo, o una tortillita, pero siempre están economizando, ¿no? Entonces, cuando esta generación, ¿sí? Empieza a ver a las nuevas generaciones cómo tiran, ¿no? Cómo tiramos, ¿no? Porque pues bueno, me incluyo porque ya llegué ahí, ¿no? Cómo tiramos cosas, ¿no? Cómo te deshaces simplemente tu celular, ¿no? Ya a los 6 meses ya quieres cambiar de celular. ¿Por qué? Porque ya hay uno nuevo, ¿no? Y porque trae nueva tecnología y porque te va a sacar fotos más bonitas o qué sé yo, ¿no? Y entonces estamos, estamos echando basura todo el tiempo, ¿no? Basura para el entorno, ¿no? Para la tierra, ¿no? Además, entonces, pues bueno, economía doméstica era esencial que las chicas aprendieran esto, ¿no? Y por eso esta señora, pues sabía de memoria esta frase, ¿no? Y decía, pues era lo que les enseñaban ahí, ¿no? Entonces, pues cómo alimentar bien a su familia también, ¿no? Y ahí mismo también, o sea, nada de estar tirando tortillas. Ahora sabemos que se desperdician kilos de tortillas, ¿no? Y en aquella época, pues no, si te sobraron tortillitas, pues entonces haces unos chilaquilitos o a ver qué haces con ellos, unos totopos, lo que sea, ¿no? Pero no gastar, economizar lo más que se puede en todo y por supuesto, pues ser personas aseadas, ¿no? Tener la casa limpia, nunca levantarse tarde, ¿no? Hacer ejercicio y luego me dio risa que al final ella me dijo, creo que la maestra también nos decía que nunca deberíamos andar en chanclas, ¿no? Decía que las mujeres luego, por estar haciendo los quehaceres domésticos, luego se volvían como muy descuidadas digamos, en su persona, ¿no? Y que luego andaban ahí en chanclas y con el babero puesto, ¿no? En el que habían cocinado, no sé qué. Entonces, bueno, todo eso les enseñaban, sí, en economía doméstica. Ok. Bueno, seguimos en Querétaro, sí, y bueno, la educación secundaria y profesional en Querétaro, pues fue únicamente para varones, no existían secundarias ni preparatorias para las niñas, ¿no? Y bueno, esta educación secundaria y profesional se dio en lo que fue el Colegio Civil del Estado. Eh, Esta es la foto del patio barroco, sí, que hoy forma parte de la Universidad Autónoma de Querétaro, del centro, que ahí estuvo instalado el colegio jesuita, y cuando los jesuitas, sí, fueron cuando los jesuitas fueron expulsados de todos los dominios de España, sí, pues se los llevaron prisioneros, sí, de Querétaro los mandaron a Veracruz y después de ahí se los llevaron a España y ya de España tuvieron que salir a diferentes rumbos, ¿no? En donde los aceptaran. Entonces, pues los jesuitas nunca regresaron a Querétaro, eso llama la atención también, porque después ya, en la época de la independencia, sí, ya por ahí de 1840, muchos jesuitas pidieron, sí, regresar a México y que les regresaran sus escuelas. Entonces tenían que hacer, digamos, un acuerdo con los gobernantes en turno. Y por lo que yo vi en la prensa de la época, sí, los jesuitas que quisieron regresar a Querétaro nunca pudieron llegar a un acuerdo con los gobernantes porque los jesuitas pedían obviamente que se les regresara a su iglesia, la cual ya se había hecho parroquia del pueblo, y que se les regresara pues en las instalaciones de su convento, que después se convirtió en Colegio Civil del Estado, sí, pero también querían que se les regresara una hacienda muy grande que habían tenido aquí, sí, y bueno, pues total que no llegaron a ningún acuerdo y desgraciadamente los jesuitas ya nunca regresaron a Querétaro. Entonces, pues desde que se fueron los jesuitas, la verdad es que el Colegio Civil pues sí decayó mucho la educación, ¿no? Pues estaba a cargo del gobierno y no le ponía tanta atención. Entonces, bueno, había instrucción secundaria, sí, que
sería lo que hoy son los 6 años de estudios preparatorios, ¿no? O sea, secundaria y preparatoria. Y aquí se instalaron algunas profesiones. En la época del Porfiriato, que fue como la época de mejor, ¿no? O de mayor, digamos, esplendor, ¿no? En las profesiones aquí en Querétaro, solamente hubo la profesión de abogado, la de notario público, ingeniero topógrafo y la de farmacéutico, ¿no? La de abogados siempre llamaba mucho la atención, ¿sí? Sabemos que pues prácticamente los liberales, ¿no? Que formaron, ¿no? Y que hicieron la modernidad de nuestro país, ¿no? Pues eran todos abogados, ¿no? Entonces eran políticos la mayoría, los abogados. Los notarios públicos pues siempre tienen trabajo, digamos, ¿no? Los ingenieros topógrafos fueron importantes para la modernización en el Porfiriato, porque pues durante el largo mandato de Porfirio Díaz, pues sí se hicieron muchas obras, ¿no? En los puertos, se abrieron caminos, ¿no? Se hizo la red del ferrocarril, ¿no? En fin, entonces era una carrera importante, la de ingeniero topógrafo. Y los farmacéuticos, pues bueno, la carrera de medicina solamente la podían hacer en la Ciudad de México, ¿sí? En la Universidad Nacional, y en los estados, pues más bien hacían la carrera de farmacéutico, pero era importante y les iba bastante bien porque los farmacéuticos aprendían a hacer sus propias medicinas, ¿sí? En sus boticas, ¿no? Entonces hacían que las pomadas, que los ungüentos, en fin, un montón de remedios, ¿sí? Jarabes, etcétera, tabletas también, con ciertas medicinas, y entonces ponían su farmacia y pues no les iba tan mal. Pero claro, todas estas 4 profesiones estuvieron, digamos, abiertas durante el Porfiriato y después fueron desapareciendo, y prácticamente la última que desapareció fue la de abogado, y ya fue después de la Revolución. Ajá. Entonces, bueno, obviamente las niñas y señoritas no tenían entrada aquí, ¿no? Algunas mujeres, sí sé de algunas mujeres porfirianas que terminando la escuela primaria, sí, se metían a la normal o se iban a la Ciudad de México a estudiar en alguna secundaria, y algunas llegaron hasta la universidad. Sí tenemos conocimiento de algunas, no de muchas, pero también muchos jóvenes, sí, hombres, sobre todo de las clases altas, sí, no estudiaban aquí en Querétaro. Entonces el colegio, o sea, porque sus padres preferían mandarlos a la Ciudad de México, ¿no? Que tenía mejores escuelas, o de plano los mandaban a Estados Unidos o a Europa o a otros lugares, ¿no? Pues igual que es ahora, ¿no? Entonces, pues el colegio civil siempre tuvo poca población, ¿no? No hubo muchos estudiantes. Y bueno, la carrera magisterial. Pues la carrera magisterial, sí, pues digamos que cuando se empiezan a hacer las escuelas normales, sobre todo en la Ciudad de México, que empiezan desde muy pronto, ¿no? Los años 40, el siglo XIX, sí, se empieza a dar la feminización del magisterio. Ajá. Entonces, en un principio se había pensado que las escuelas normales fueran para hombres nada más. Ajá. Pero pues se vio que las mujeres sí estaban, digamos, como muy ansiosas de entrar a este ramo, ¿no? De educación. Y entonces se tomó la visión de Vasconcelos, ¿no? De que las mujeres debían ser maestras porque tenían todos los atributos, ¿no? Femeninos para hacerla, ¿no? ¿Por qué? Porque sean una maestra, pues tiene que ser dulce, tiene que ser amable, tiene que saber cuidar a los niños, igual que una madre dentro del hogar, ¿no? Entonces, haciendo esta analogía, ¿no? Decidieron, sí, pues que el magisterio sería no solo para hombres, sino también para mujeres, ¿no? Entonces, bueno, las mujeres salieron en desbandada, todas las que pudieron, sí, a inscribirse a las escuelas normales, y en la de Querétaro pues no fue la excepción. En cuanto abrió, sí, sus puertas, que además abre como una escuela mixta, o sea, el nombre de la escuela que abrió aquí Andrés Valvanera, el señor que está ahí, se llamó Escuela Normal para Profesores de Ambos Sexos, así le puso él, y es 1886 cuando la abre. Él va a ser el él va a ser el fundador y el director, ¿sí? De la Escuela Normal para Profesores, porque además
como no había dinero en Querétaro, ¿sí? El gobernador de la época, que era Rafael Olvera, le dijo a Valvanera, le dijo, ok, yo entiendo que tú estás muy preocupado porque se necesitan maestros en Querétaro y maestras, pero no tengo dinero. Si quieres, abre la escuela normal dentro de tu escuela. El señor Valvanera tenía una escuela particular. Le dijo, ábrela ahí y yo te voy a dar un subsidio y ya más adelante vemos cómo vamos independizando a la normal y cómo ya la puedo después sacar de ahí. Ok, entonces Valvanera sí lo hizo, ¿sí? Pero al ver la sociedad queretana, que niñas que señoritas y jóvenes iban a estar dentro, o sea, compartiendo las mismas aulas, uy, pusieron el grito en el cielo, ¿no? Y dijeron que no era posible que se hiciera eso, ¿no? Que las niñas no podían estar junto a los hombrecitos, etcétera. Y entonces Valvanera tuvo que separarlos, ¿no? O sea, en diferentes salones, ¿no? Y esto pues obviamente le complicó porque pues entonces tenía que pagarle a los profesores doble, porque tenían la misma materia que le daban a las señoritas, tenían después que ir a dársela a los varones, en fin. Entonces, bueno, finalmente Valvanera fue, pues la verdad, un hombre dedicado a la educación toda su vida, ¿no? Primero en su colegio particular, luego con la normal, y luego fue también fue inspector de educación pública y llegó a ser un funcionario importante, pero siempre dedicado a la educación. Su familia, yo tuve la oportunidad de entrevistar a varios de sus familiares, su nieta y bisnietas, sí, bueno, ellas inclusive me dicen que él se quedó sin dinero porque todo lo ponía para la educación, ¿no? Entonces ellos dicen que saben que la familia llegó a tener dinero, pero que pues el profesor Valvanera o sea, siempre estaba poniendo dinero para sus escuelas, para ayudar a las niñas, a los niños, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, así. La escuela normal sí se cursaba en 4 años de estudios, ajá, eran 4 años de estudios después de terminar la escuela primaria, era el único requisito, sí, que se tenía. Entonces, pues claro, las mujeres salieron en desbandada, sí, a ocupar la escuela, ¿no? También en la escuela normal se daban lo que se llamaban los cursos libres y también eran para jóvenes y para señoritas. Los cursos libres eran, por ejemplo, la materia de inglés, la materia de francés, la materia de taquigrafía, de mecanografía, de teneduría de libros, que es lo que conocemos como contabilidad, ¿sí? Y todos estos cursos libres duraban algunos un año o a veces menos, ¿sí? Y pues los que cursaban los cursos recibían un diploma. Y bueno, pues como la modernidad, ¿sí? Porfiriana finalmente hizo que se abrieran, sí, más negocios y que fábricas, etcétera, pues sí se abrió, digamos, un campo laboral para todas estas chicas y chicos, ¿no? Que hacían estos cursos libres, ¿no? Y bueno, los salarios del magisterio, bueno, aquí también hay que decir que los salarios para los maestros hombres y mujeres, sí, no son los mismos. A los hombres se les paga más que a las mujeres, sí, en esa época. Y bueno, digamos que había algunas jovencitas que se quejaban de esto y bueno, la respuesta siempre era que pues a las mujeres se les pagaba menos porque se consideraba que ellas seguían viviendo bajo la tutela, ¿no? Pues de su padre o de su hermano o de alguna persona de la familia, entonces no necesitaban tanto dinero, ¿no? Y bueno, cuando las chicas se casaban, pues tenían que dejar, ¿no? Tenían que dejar la escuela normalmente, ya no podían dar clases, tenían que dedicarse al hogar, y solamente algunas viudas, ¿sí? Se les daba permiso inclusive de abrir, digamos, una pequeña escuela dentro de su casa, que eran como las que les llaman las escuelas de niñas, ¿no? Y recibían, pues, no sé, a veces 8, a veces 10 niñas o niños, ¿no? Dependiendo si era hombre o mujer, el que pedía el permiso, y dentro de su casa sí les daban instrucción a las niñas o a los niños, ¿no? Entonces, bueno, pues así estuvo. Esta escuela normal, como les digo, pues fue
abierta pues sí, por los esfuerzos de Andrés Valvanera, que recibe un subsidio que no era mucho, y ya como para 1992, sí, finalmente el gobierno de Querétaro se hace cargo de la escuela normal y ya la sacan del colegio de Valvanera, del colegio particular, y ya le dan un edificio, ¿no? Exprofeso para hacer escuela normal, ¿no? Ok. Bueno, esta es la Academia de las Bellas Artes o Academia de San Fernando. La fotografía es de la época porfiriana y es curioso que este edificio nació hacia 1804, todavía era época colonial, sí, y nació para hacer escuela para niños pobres, ajá, y la mandó a hacer un señor de la Yata. Y siempre sirvió para hacer escuela. Ajá. Y luego más tarde, ya para el Porfiriato, se convierte en la Academia de las Bellas Artes y hoy en día sigue siendo, sí, Academia de Artes de la universidad. Entonces, bueno, pues hay edificios que nacen con cierta vocación y que digamos que siguen sirviendo para lo mismo, ¿no? No pierden su vocación para la que nacieron. Entonces, bueno, pues aquí la educación artística fue algo aceptable para las mujeres, o sea, sí, había que aprendieran ejercicios que las pulieran, como decían, y entonces pues aprendían dibujo o pintura, ¿no? Música también. Y el director de esta escuela, en el Porfiriato, fue un fotógrafo y pintor también, muy famoso aquí en Querétaro, fue don Germán Patiño. Sí, sobre todo él es recordado porque se dedicó a cuidar el patrimonio artístico de Querétaro durante la Revolución. Ajá. Pidió permiso de sacar pinturas de las iglesias, ¿no? Para llevárselas a guardar a la bóveda de un banco, ¿no? Para que los revolucionarios no las destruyeran, ¿no? Y bueno, finalmente, don Germán Patiño, en 1936, es quien va a abrir, ¿sí? El Museo Regional de Querétaro, y va a ser su director, ¿sí? En un principio ni siquiera recibía salario, o sea, don Germán Patiño era un hombre de clase media que nunca hizo dinero y que nunca lucró, ¿sí? Con sus actividades como pintor y como fotógrafo y como director de esta Academia de Bellas Artes, y que hizo pues después en lo que es el museo, ¿no? Museo Regional de Querétaro, sí, ya con el INA. Ajá, entonces, bueno, pues las mujeres tenían buena acogida aquí y las chicas que estaban en la escuela normal también venían aquí porque aquí mismo en esta academia, sí, pues las maestras tenían que saber dibujar, ¿no? Sí, y tenían que saber algo de música porque se procuraba que en algunas escuelas hubiera un piano por lo menos, ¿no? O una guitarra o algo así para que las maestras acompañaran a los niños, ¿no? A la hora, en algunos cantos, o en algunas, pues sí, en alguna materia que tuviera que ver con educación musical, ¿no? Entonces, pues bueno, esta fotografía es de la época. Y bueno, también sí, pues es la educación técnica, ¿no? Técnica industrial, sí, es bien vista durante el porfiriato, ¿no? Pues también por los avances y por la modernización y las nuevas fábricas y el ferrocarril y todo esto, ¿no? Entonces, se abrió la Escuela de Artes y Oficios dentro del Hospicio General, ajá, pero esta escuela era para niños nada más. Después, don Florencio Rosas igual abrió una escuela de artes y oficios para los obreros, ¿no? Él trabajó muy cercanamente a los obreros. Y para las mujeres más pobres, sí, fundó el Taller del Sagrado Corazón, que era para niñas y señoritas de muy escasos recursos. Y cuando muere don Florencio Rosas, sí, que fue despuesito de la Revolución, se le hizo digamos, un gran funeral y las alumnas del Taller del Sagrado Corazón le dedicaron poemas, ¿no? Entonces, eso está documentado también. Entonces, pues, nos habla de cómo agradecen, ¿no? A este hombre, a don Florencio Rosas, al sacerdote, sí, el haberse ocupado de ellas, sí, y cumplir, digamos,
pues este gran papel, ¿no? De que pudiera existir un taller para niñas y señoritas, sí, que las ayudara para salir adelante, ¿no? Y poder sacar a sus familias, pues, de la inmensa pobreza en la que estaban sumidas. Ok, bueno, les voy a presentar algunas de las colecciones de escritura, que son estos cuadernitos. Aquí también les quiero decir que los niños, pues, y niñas, eran verdaderos artistas, porque ellos hacen sus propios cuadernitos, ¿no? Su colección de escritura. Ajá. Ellos le hacen la portada, ¿no? Y le ponen así, con papel de este passepartout, ¿no? Dorado y plateado, ¿no? Le ponen estas ricas portadas, o a veces las hacen con tinta china. ¿Le pasas, por favor? Por ejemplo, este alumno, ¿no? Juan Landeros. Bueno, hacer este dibujo con tinta china, ¿sí? O sea, yo los reto a que hagan algo así. Ajá. Es por demás difícil, ajá, porque además con la tinta china tiendes a manchar el papel si no la sabes usar bien, ¿no? Las plumillas. También hay que decirles que en esta época los niños, sobre todo las escuelas rurales, ellos hacen sus propias plumas, con plumas de ave, ¿sí? No de cualquier ave, tenían que saber de qué ave, cuáles les servían. Entonces cortan, sí, digamos, el ala, pues la pluma, ¿sí? Le hacen una cánula, ajá, con una navajita, y entonces con eso hacen, digamos, la punta de la pluma, y la tinta sí se las proporcionaba a la escuela, y entonces ellos todo hacen con tinta china, ¿no? Este es de 1877, ajá, y bueno, pues es ahí dice, ¿no? Es la portada de su colección de escritura de Juan Landeros, ajá. Es de Tolimán. Este es de una niña. Las niñas, sí, pues siempre más curiosas, ¿no? Y pues sí, más femeninas, por supuesto. Las niñas, sí, esta niña es impresionante lo que hace, porque, bueno, en las esquinas ella se limita, ¿no? Que en las 4 esquinas del margen pone unas, que es como unos bordaditos que le pega ahí, ¿no? Nada más. Pero aquí, para darle, no sé si le puedas hacer zoom a la cartilla, porque para darle tercera dimensión a las letras, ¿sí? Lo que ella hace es un sombreado atrás de cada letra con puros puntitos y rayitas. Ajá. Pero bueno, todo el sombreado que ustedes ven aquí y que le da una como tercera dimensión, ¿sí? A las letras, ¿sí? Ella lo hace, ¿sí? Sidonia Domínguez, de la Escuela Gratuita de Tequisquiapan, también es de 1877, y como les digo, sí se alcanza a ver, ¿no? El trabajo aquí son puras rayitas y puntitos, ajá, y no hay una sola mancha de tinta. Esta colección de escritura es de Justina Flores. Esta niña que está en primaria, ¿sí? En 1884 todavía, me llama la atención que Justina Flores, de ahí de Tolimán, ajá, como 3 años después, ella me aparece como maestra de Tolimán. Ajá. Esto quiere decir, muchas niñas de los pueblos, ¿sí? En las áreas rurales, terminando la educación primaria, si ellas sacaron, ¿sí? Muy buenas calificaciones o algún diploma o algo, ¿sí? Ellas pueden ser maestras y son, digamos, se les pide a veces, ¿no? A gritos que sean maestras dentro de su comunidad. Ajá. Entonces esta niña solamente había terminado la educación primaria, había hecho una colección de escritura hermosa con unos, bueno, todos estos dibujos que hace, pero además, sí, un trabajo muy extenso, porque no todos los niños lograban muchas páginas de escritura limpias, ¿no? Y por supuesto los profesores pues escogían, o sea, lo que yo me encuentro en el archivo pues son los mejores trabajos de los niños, ¿no? O sea, ¿cuántas planas manchadas no ha de haber visto el maestro? Por supuesto, de todos los niños, ¿no? Pero esas no las mandaban, mandaban los mejores trabajos, ¿sí? Para dar cuenta de que estaban haciendo bien su labor de maestro, ¿no? Y que los niños estaban aprendiendo no solamente a leer y escribir, sino todo lo que les dictaba a él que pusieran en la colección de escritura, ¿no? Entonces esta niña, sí, pues después la vamos a ver como maestra en su comunidad. Bueno, fíjense qué letra más hermosa. Aquí todas las trabajos de escritura tienen una finalidad. Aquí el alumno lo que tenía que hacer era empezar con letras grandes y poco a poco ir reduciendo el tamaño de las letras. ¿Se fijan?
Ujú. Y además aquí nos habla de cómo, esto se lo debe haber dictado el maestro, o el maestro se los puso en el pizarrón, o lo sacaron de algún libro que tenía el maestro. Y entonces aquí lo que estamos viendo es cómo se veía a la escritura en esa época, en que ya existían máquinas de escribir en el Porfiriato, pero que casi no se usaban más que en algunos negocios, ¿no? Pero la gente seguía escribiendo a mano. Ujú. Entonces, ¿por qué? Porque se habla que la escritura es un arte, ¿no? Es el arte de escribir. Dice, es una sublime invención, una imagen ingeniosa del pensamiento. A la escritura se le ve como el eco fiel del alma, ¿no? La escritura refleja como el más puro espejo y da a las ideas el colorido más delicado sin alterarlas, ¿no? Y finalmente pone monumento casi indestructible. Esta es la idea que se tenía, sí, de la escritura, ¿no? De la letra, de lo manuscrito, ¿no? Entonces, sabemos que cuando llegan las máquinas de escribir a México, pues mucha gente las detesta, no quieren escribir. Por ejemplo, se les hacía impensable mandar una carta de amor, por ejemplo, ¿sí? Hecha a máquina, ¿no? En una máquina, no, eso no. ¿Por qué? Porque ¿qué voy a reflejar yo ahí? No reflejo nada, porque no estoy escribiéndola yo con mi puño y letra, ¿no? Entonces, simplemente no se usaba. Entonces, las primeras máquinas de escribir, pues a lo mejor sí se usaban en algunos negocios, ¿no? Pero para cuestiones de contabilidad, de números, ¿no? Y todo eso sí. Pero impensable que en esa época, si alguien escribiera una carta a su amiga, a su mejor amiga, a su hermana, a su madre, bueno, y a su novio, qué sé yo, al amor de sus amores, sí, con la máquina, ¿no? Eso tardó mucho tiempo en darse, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque lo que se decía, ¿no? O sea, el escribir, ¿no? Lo que refleja, ¿no? Lo que te dice de la persona, ¿no? Entonces, bueno, pues digo, sabemos también que la caligrafía de cada persona habla también de su cuestión, digamos, pues hasta psicológica, ¿no? Porque se hacen estudios psicológicos, sí, con las letras, ¿no? Con la letra manuscrita de las personas, ¿no? Estos son ejercicios nada más, pero fíjense, estos ya son ejercicios, aunque sí ya son finales, o sea, no son los primeros ejercicios de escritura, son ejercicios ya más avanzados, que son bastante difíciles, bueno, aparte del margen que los niños hacen, ¿no? En la orilla de su hojita, a veces las hojitas son así de chiquitas, porque como hay pocos recursos, ¿sí? El papel que le llega a los maestros, pues el maestro la hoja de papel carta la divide en tres, ¿no? Y entonces, pues así le rinde más, ¿no? Entonces, pues muchas veces son pequeñas las planas de escritura. Pero fíjense cómo empieza aquí este ejercicio, ¿no? Con una línea delgada y luego al bajar, ¿sí? Se va haciendo una línea más gruesa y luego sube delgada y baja gruesa y así, ¿no? Hacer esto y no manchar la hoja, bueno, debe ser sumamente difícil, ¿no? Estos también son ejercicios finales, ¿no? Y bueno, esta página de escritura, ¿sí? Es de un niño de Jesús Briceño, que es de Tequisquiapan, y él todas sus páginas le pone estos márgenes, ¿no? Con tinta de color, tinta china, pues con color vegetal, porque no existía otro tipo de colorante. Entonces, duran hasta la época, o sea, se siguen viendo hermosas estas páginas de escritura. Y aquí, este es un buen ejemplo de cómo aprendían los niños. Primero aprendían el alfabeto, obviamente, minúsculas, después ya pasaban a mayúsculas y al mismo tiempo les iban enseñando los números, ¿no? Trazar los números. Entonces, bueno, este es un buen ejemplo, sí, de lo que aprendían los niños en las escuelas y como les digo, prácticamente todos estos trabajos, sí, son de escuelas rurales, ¿no? De Tolimán, de Tequisquiapan, de Colón, en fin, de muchos lugares de Querétaro. Los nombres propios también, o sea, ya que dominaban, ¿no? Las minúsculas y las mayúsculas, entonces pues hacían una lista, ¿sí? Como ven aquí, pues de nombres, ¿no? De nombres propios, ¿sí? Que podían ser nombres de personas o podían ser lugares, ¿no? Como América, Bolivia y demás. Entonces, bueno, si ustedes han visto algunas cartas de sus abuelas o no sé,
alguna escritura así, pues es porque así aprendían a escribir ellos, ¿no? Con una letra hermosa. Y tener una buena escritura al salir de la escuela te podía asegurar un buen trabajo, ¿eh? De hecho, todavía en la época de Lázaro Cárdenas, o sea, eh, don Lázaro Cárdenas, sí, quedó huérfano muy joven, era chiquillo, y entonces tuvo que meterse a trabajar, porque pues de qué iba a comer la familia, ¿no? Todos los que pudieron integrarse a la familia se metieron a trabajar, y él empezó a trabajar en una imprenta, y ahí también tenía que hacer gala de escribir algunas cosas, y tenía una letra perfecta. Y eso, sí, pues le valió después para obtener otros trabajos, y bueno, finalmente se metió a la revolución, y pues llegó a ser presidente de la República, ¿no? Pero el tener una buena letra, sí, era obligatorio. Según me dijo esta señora Elvira, y que sí lo creo, las personas que no podían tener una buena letra, sabemos que no todo el mundo puede lograr, sí, tener una buena letra manuscrita. Entonces, sí, los que no lo lograban preferían mejor no escribir. Iban entonces, si tenían que mandar una carta, ¿no? Ya fuera amistosa o amorosa o de negocios, se iban a un escritorio público, que eran pues eran unos locales, o a veces estaban en la calle, ¿sí? En donde había una persona a la que tú le dictabas tu carta, ¿sí? Y él te la podía hacer, ya fuera a máquina o manuscrita, como tú se la pidieras, y le pagabas un dinero por hacerlo, ¿no? Entonces, tenías mala letra, mejor no escribías. ¿Por qué? Porque era como darte vergüenza, ¿sí? O sea, les daba vergüenza, ¿sí? Escribir mal, con mala letra, ¿ok? Bueno, y como les dije, los profesores aprovecharon los ejercicios de escritura para, sí, meterles a los niños también cuestiones de geografía, cuestiones de gramática, cuestiones de moral, ¿no? Entonces aquí, ¿no? Entre los planetas principales, esta tiene que ver, ¿no? Aquí están los planetas, ¿no? Pero lo que califica el maestro realmente es la escritura, pero aprovecha que el niño tiene que repetir 1000 veces esta plana, porque para que le salga limpia la tiene que repetir varias veces, y entonces el niño pues empieza a memorizar toda esta lección, ¿no? Y acá lo mismo, ¿qué es verbo? Una palabra que sirve para, ¿no? Y aquí es adverbio y todo, entonces lo mismo, ¿no? A través de la escritura empiezan a memorizar también los niños, sí, otras materias. Esta es la de la moral que ya habíamos leído, ¿no? Bueno, aquí está también la del verbo, ¿no? No se alcanza a leer bien, pero es digamos, la definición de lo que es el verbo, ¿no? Dentro de la gramática, aquí también es muy valioso ver el margen que hacen, ¿no? Estos niños y niñas en sus trabajos. Cada plana a veces sí está decorada de esta manera y el tiempo que les ha de haber llevado a hacerlo. La esperanza, ¿no? También están todas las virtudes teologales, ¿no? ¿Qué es la esperanza? Sublime, inspiración de Dios, etcétera, etcétera. Y estas eran escuelas, obviamente, públicas, ¿sí? Que debían cumplir con el laicismo y pues que nunca lo hicieron, ¿no? Porque entre las páginas del verbo y el adjetivo, pues está la esperanza y la caridad, y etcétera, ¿no? Esta tiene que ver con gramática, pero al mismo tiempo es una lección de civismo. Entonces, aquí el ejercicio era dividir las palabras en sílabas, como lo ven, ¿no? Cada palabra está dividida en sílabas. Pero además, sí, pues también es civismo, ¿no? Porque dice, siempre que la patria reclame tus servicios, acude con presteza a su llamado, porque tú eres hijo suyo, y si sus hijos no la defienden, ¿quién la defenderá? Sea de bronce tu corazón para resistir los tiros que le asesten las malas pasiones, y vuélvase todo oídos para escuchar. Entonces, bueno, es importante el civismo en esa época. Acabamos de pasar una guerra, ¿no? Nos quitaron mitad del territorio y todo, entonces el civismo está muy, muy presente, el amor a la patria, ¿no? Está muy presente en todas las escuelas, sobre todo en las escuelas públicas, ¿no? Y en Tolimán en especial tenían en esa época tuvieron yo creo que un buenísimo maestro, porque inclusive hacían concursos,
¿no? De civismo y tenían que aprenderse muchas canciones a la patria, ¿no? Y a la bandera, etcétera, etcétera. Y tenían un club patriótico que le llamaban en esa escuela, ¿no? Y era una escuela, pues, pública, ¿no? Rural. Bueno, esta es una lección de historia, ¿sí? Y me encanta, bueno, pues yo soy maestra de historia, por supuesto, ¿no? Entonces, no sé de dónde sacaron esta frase, la he buscado, la he rastreado, no tengo idea quién es el autor, pero me encanta porque dice, el hombre que posee la historia, ¿sí? Es hombre de todos los tiempos y de todos los países, al paso que el que la ignora es como un estúpido bárbaro que solo conoce a los objetos que le rodean y lo que tiene delante de los ojos. Y luego ya habla de otra cosa, ¿no? La ciencia es un tesoro, que no sé qué. Pero esta definición de historia, sí, es muy buena, ¿no? Y bueno, me valió leérselas a mis alumnos siempre, cada inicio de semestre. ¿Ok? Y luego ya vamos a ver algunas de género, esta, con perspectiva de género. Por supuesto, en esa época no se hablaba para nada de perspectiva de género, pero algunas maestras sí debieron ser bastante liberales, ¿no? Por ejemplo, esta que dice, la mujer no es, como algunos han supuesto, un ser degradado, un espíritu tentador para el hombre y la causa continua, viva, latente de todas sus caídas. Pero tampoco es el ángel impecable y puro que otros han creído ver en ella, ni siquiera la flor fragante y bella que ha de perfumar su peregrinación. Nosotros vemos en la mujer respecto al hombre su compañera de destierro, porque verdadero destierro es nuestra existencia. Entonces, claro, esta señorita profesora, sí, era digamos, de vanguardia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque les está enseñando a las niñas, ¿no? Estas cuestiones, ¿no? Que la mujer, sí, simplemente es compañera del hombre, ¿no? Entonces, ni es la mujer tentadora, ¿no? Con la Eva, ¿no? Que tienta a Adán, ¿no? Ni tampoco es ángel, ¿no? Y flor fragante que tiene que perfumar la existencia del hombre, ¿no? Entonces, me gusta mucho esta cartilla, esta es de una niña, por supuesto, solamente las niñas escribieron esto. Y hay otra, bueno, este es del papel de la mujer como madre, también dice, si en todas las situaciones de la vida la mujer necesita ser económica y previsora, nunca le son tan necesarias estas cualidades como cuando está revestida con el sagrado carácter de madre. La naturaleza le ofrece ejemplos que imitar y lecciones que meditar. Entonces, bueno, pues sí, aquí la mujer, ¿no? Está en ese rollo, ¿no? De ser previsora, de ser económica y sobre todo cuando está con el sagrado carácter de madre. Entonces, bueno, si el ser madre sí significaba pues algo sagrado, ¿no? O sea, Dios te está concediendo, ¿no? El ser madre, ¿no? Pero también la naturaleza te da ejemplos que imitar. O sea, hay cuestiones muy, muy lindas en los trabajos de los niños. Ok, esto es todo. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a todos los que están aquí. Gracias por permitirme moderar esta ponencia. Muchísimo que aprender de la maestra Luz Amelia. Gracias por darnos esta oportunidad. Un placer estar aquí y participar de este ciclo de conferencias. Gracias. Hasta luego, gracias.